Buenas, hoy vamos a empezar con nuestro curso de cálculo vectorial y vamos a ver la primera clase, que es de operadores y diferenciales. Entonces, bien, empezamos con la definición de qué es un campo escalar. Un campo escalar es una función f que va de Rn en R, es decir, va de un vector a un número escalar, que asigna a cada valor de un vector R un único valor, que es una función evaluada en dicho vector. Para describir matemáticamente un campo escalar tenemos la siguiente condición. Un número m es igual a una función evaluada en n variables, x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta llegar a x sub n. Gráficamente, los campos escalares pueden visualizarse como superficies e hipersuperficies como los vistos en cálculo 3. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Según lo que recordamos de cálculo 3, esto es un paraboloide. Por lo tanto, el campo escalar se visualiza gráficamente como un paraboloide de apertura hacia arriba y de eje de simetría z. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de campo, que es el llamado campo vectorial. Un campo vectorial es una función que va de Rn en Rn, es decir, en este caso voy de un vector a otro vector, que asigna a cada valor R igual x1, x2, x3, xn, un único valor f evaluado en dicho vector. Para describir matemáticamente un campo vectorial podemos definirlo en dos dimensiones, como f de xy igual a una f1 en y más una f2 en j. O en R3, f de xyz igual a una f1 en y, una f2 en j, una f3 en k, donde f1, f2 y f3 son las funciones componentes. f1, f2 en el caso de R2, f1, f2, f3 en el caso de R3. Emplearemos, por tanto, f minúscula para denotar campos escalares y f mayúscula para denotar campos vectoriales. Se supone que la f mayúscula es f con flechita de vector, ¿ok? Pero para ahorrarnos ese tema vamos a denotar f minúscula los campos escalares y f mayúscula los campos vectoriales. Un par de ejemplos de campo vectorial tenemos, por ejemplo en R3, flechitas que apuntan hacia un sitio, o en R2, flechitas que por ejemplo pueden dar vueltas. Lo importante del campo vectorial es que son múltiples flechas apuntando hacia diversos sitios. ¿Okay? Ahora bien, operadores diferenciales. Un operador diferencial es un objeto que transforma una función g en una nueva función h. Por ejemplo, h es igual a un operador de g, es decir, la operación que se le realiza a g convierte a la función g en h. Un ejemplo de operador conocido es la derivada de f' de una función f de x, ya que generalmente f' es distinta a f de x. Es decir, f' de x es igual a la derivada con respecto a la variable x de la función f de x, o lo mismo que decir el operador diferencial se le aplica a una función f y se obtiene f', donde el operador anterior se le conoce como operador diferencial, como ya lo dije anteriormente, y ahora a nosotros nos va a interesar ver operadores aplicados a los campos escalares y campos vectoriales. ¿Qué operadores vamos a estar viendo? El operador gradiente, el operador divergencia, el operador rotacional y el operador laplaciano. Muy bien, operador gradiente. Si f de x y z es un campo escalar diferenciable, se puede formar un vector con sus derivadas parciales llamado gradiente de f y denotado por nabla de f igual, derivada de f con respecto a x en la primera componente, derivada de f con respecto a y en la segunda componente, derivada de f con respecto a z en la tercera componente, en donde el operador diferencial en este caso es nabla, ya que se le aplica una operación llamada nabla a la función f y se define como nabla igual, derivada de cualquier cosa con respecto a x en la primera componente, derivada de cualquier cosa con respecto a y en la segunda y derivada de cualquier cosa con respecto a z en la tercera componente. Este es el operador que se le aplica a la función f para obtener el resultado. Entonces, a este señor se le conoce como nabla y, como dije anteriormente, se aplica a la función f. Nótese que el campo de entrada para el gradiente es un campo escalar y nos da como resultado un campo vectorial, que es llamado campo gradiente de la función f. El gradiente de una función escalar es un vector que, evaluado en un punto, indica la dirección en la cual la función crece más rápidamente. Adicionalmente, el concepto de gradiente puede ser extendido para un campo escalar en Rn, es decir, no se limita nada más a 2 o 3 dimensiones. Ahora, vamos a ver ciertas propiedades. Si f y g son funciones diferenciables, a, b y c son constantes, entonces se pueden cumplir las siguientes propiedades para el operador gradiente. Tenemos regla de la constante, el gradiente de una constante c es igual a 0, la regla de linealidad, el gradiente de a por f más b por g es igual a
A por el gradiente de f más b por el gradiente de g. Es decir, las constantes pueden salir del proceso de realizar el gradiente y queda la suma también separada. Regla del producto. El gradiente de f por g es muy similar al producto de una derivada. Es el gradiente del primero por el segundo sin sacar el gradiente más el primero sin el gradiente por el segundo con su gradiente. La regla de la potencia. El gradiente de una función elevada a la n es igual a n por f a la n menos 1 por el gradiente de f, y la regla del cociente muy similar a la regla del cociente de derivadas. Aquí la podemos apreciar. Bien, la interpretación geométrica del gradiente nos dice que el gradiente es ortogonal a la superficie de nivel de una función f, lo que nos permite dar una definición de plano a una función z igual a f de xy. En este caso se puede definir un plano tangente a través del vector gradiente. En la interpretación física, el gradiente de f nos da la dirección de mayor crecimiento de la función f y es una dirección ortogonal a gradiente de f, es una dirección en la que no presenta cambios. Tenemos una interpretación geométrica y una interpretación física del vector gradiente. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a realizar un ejemplo del operador gradiente. Nos dice, sea f de x y z igual x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, nos piden que encontremos el gradiente de la función f. Entonces, la solución, gradiente de f es igual, el campo derivado con respecto a x en la primera componente, el campo derivado con respecto a y en la segunda componente y el campo derivado con respecto a z en la tercera componente. Que nos queda 2x, 2y, 2z como resultado del gradiente. Nótese que partimos de un campo escalar y llegamos a un campo vectorial. Ahora otro operador, el operador divergencia. ¿Qué nos dice el operador divergencia? Que sea f de x y z un campo vectorial diferenciable de la forma f igual f1, f2, f3, es decir, tres funciones componentes. La divergencia de f se define como nabla.f. Entonces sería el operador nabla que vimos para el operador gradiente, que es el vector con las tres derivadas, producto escalar, nuestro campo. Por lo tanto nos quedaría la derivada de la primera componente con respecto a x más la derivada de la segunda componente del campo con respecto a y más la derivada de la tercera componente del campo con respecto a z. Como resultado esto nos da un escalar. Entonces nótese que el campo de entrada para la divergencia es un campo vectorial y el resultado es un campo escalar. Ahora vamos a ver algunas propiedades. Si f y g son campos diferenciables, f un campo escalar diferenciable y a y b dos constantes, entonces se cumplen las siguientes propiedades para el operador divergencia. Tenemos la linealidad, la divergencia de AF más BG es igual a A por la divergencia de F más B por la divergencia de G, es decir, es un operador lineal, y tenemos la regla del producto, en donde el producto de un campo escalar por un campo vectorial nos da como resultado esto que está aquí, gradiente del campo escalar por el campo vectorial más el campo escalar por la divergencia del campo vectorial. Vamos a hacer un ejemplo que nos dice, encuentra la divergencia del siguiente campo, x cuadrado y cuadrado, z cuadrado. Entonces nos queda nabla.f, hacemos nuestro producto escalar, entonces derivada de la primera componente con respecto a x, más la derivada de la segunda componente respecto a y, más la derivada de la tercera componente del campo con respecto a z, todo sumado. ¿Qué nos quedaría? Que la divergencia de f es igual a 2x más 2y más 2z. Entonces bien, la interpretación física del operador divergencia está relacionada con expansiones y compresiones del campo vectorial f, o lo que es lo mismo, mide el ritmo de partículas por unidad de volumen en un punto. Es decir, si yo tengo una unidad de volumen y yo tengo un campo vectorial que influye o incide en esta unidad de volumen, para yo saber cuánto flujo atraviesa de ese campo vectorial a través de cada una de las tres caras, pues yo sumo el aporte que se realiza de cada una de las tres caras. Es decir, la variación que hay en las dos caras paralelas a x me da la variación o la derivada con respecto a x, la variación que hay entre las dos caras de y es la derivada con respecto a y la variación que hay entre las dos caras de z es la derivada con respecto a z. La suma de los tres aportes me da el aporte total. Ahora bien, si en un punto P del espacio la divergencia de f es positiva, entonces se dice que P es un punto fuente y genera fluido. Si la divergencia de f en ese punto P es negativa, entonces se dice que P es un punto sumidero y consume fluido. En el caso que la divergencia de f sea igual a 0 en P, se dice que P no es fuente ni sumidero y por lo tanto f es incompresible en ese punto. En este caso, entonces, a dicho campo f se le conoce como campo solenoidal. En pocas palabras, el operador divergencia de un campo vectorial mide el ritmo de flujo de partículas por unidad de volumen en un punto. Seguimos con el siguiente operador, que es el operador rotacional, que nos dice
que sea f de x y z un campo vectorial diferenciable de la forma, igual que vimos en el caso anterior, de 3 componentes, con funciones componentes f1, f2 y f3, tenemos que el rotacional de f se define como nabla cruz f. Y eso es el operador nabla que ya hemos visto, producto cruz con nuestro campo. Al hacer nuestro determinante, obtenemos este campo vectorial. El operador rotacional es una medida de la tendencia de giro de un elemento de volumen sobre sí mismo en cada punto del fluido. La primera componente del campo nos indica cómo rota el elemento de volumen con respecto al eje X, la segunda con respecto al eje Y y la tercera con respecto al eje Z. Y las tres componentes dan el aporte total. Ahora bien, si rotacional de F es igual a 0, entonces se dirá que en el fluido no hay remolinos o no hay desplazamiento relativo de rotación entre las capas vecinas de fluido. En este caso se dirá que F es un campo irrotacional o conservativo. Vamos a hacer un ejemplo. Verifíquese el siguiente campo vectorial. F de x y z igual a x por y por z más x cuadrado entre 2 y tercera componente y cuadrado entre 2 es irrotacional. Es decir, tenemos que verificar que el rotacional de F es igual a 0. Muy bien, aplicamos nuestra matriz, nuestro determinante, perdón, y obtenemos lo siguiente. La derivada con respecto a y de y cuadrado entre 2 menos la derivada con respecto a z de este señor. Aquí está la segunda componente, aquí está la tercera componente. Nos sacamos las derivadas, nos queda y menos y, menos 0 más 0, x menos x, y nos da el vector 0, 0, 0, verificándose que en efecto es un campo irrotacional o conservativo. Ahora bien, vamos a ver unas propiedades del operador rotacional. Nos dice que si f y g son campos diferenciables y f un campo escalar diferenciable, adicionalmente a y b son constantes, entonces se cumplen las siguientes propiedades para el operador rotacional. La linealidad, como ya la hemos visto en los operadores anteriores, y la regla del producto, que es un poquito diferente a la de la divergencia. ¿Okay? Vamos a ver entonces ahora lo que es el operador laplaciano. ¿Qué nos dice el operador laplaciano? Los operadores diferenciales pueden ser aplicados en más de una ocasión sobre un campo. Un ejemplo de esto corresponde con la divergencia del gradiente de un campo escalar, conocido como laplaciano de la función y se denota como nabla al cuadrado de f. Es decir, nosotros queremos sacar la divergencia de un gradiente, es decir, nabla punto gradiente de f. Nótese que el campo de entrada para el laplaciano es un campo escalar y el resultado al final también nos va a dar un campo escalar. Ya vamos a ver por qué. Adicionalmente podemos tener que si el laplaciano es igual a 0, entonces f es un campo armónico, y también podemos extender este concepto de campo armónico a un campo vectorial si la divergencia y el rotacional son 0 al mismo tiempo. Entonces bien, si determinamos el laplaciano de un campo escalar f cualquiera, vamos a tener que primero sacamos el gradiente, que son el vector formado por las derivadas parciales, producto escalar, el operador nabla. Al hacer nuestro producto escalar, llegamos a esta expresión que al derivar dos veces con respecto a la misma variable, llegamos a que el laplaciano de una función f es un campo escalar y su resultado es la segunda derivada de la función f con respecto a x dos veces más la segunda derivada de la función f con respecto a y dos veces más la segunda derivada de la función f con respecto a z dos veces. Ahora bien, por último tenemos otras propiedades o interacciones entre los cuatro operadores, donde tenemos 2, 4, 6, 9 propiedades. Algunas a lo mejor ya las vimos, por ejemplo la del gradiente de un cociente. También podemos tener que nabla cruz gradiente de f es igual a 0 vector, nabla punto rotacional de f es igual a 0. Algunas de esas las podremos demostrar o las demostraremos, pero estas son las interacciones entre los operadores. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muchachos. Estaremos en contacto.